Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarles. Buenas noches, Lick. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Gracias, compañeros. Solo vamos a dar unos minutos en lo que ingresan, compañeros, que ahorita están ingresando todos. Me imagino que están saliendo del curso anterior. Ya, ahorita se integraron 102 alumnos, pero seguimos en espera que ahorita, si ustedes ven, están ingresando los compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Vamos a integrarnos a la reunión ahí en lo que se integra el LIC Osman Sandoval, que nos va a apoyar hoy con la actividad, pero primero voy a decirle buenas noches, un gusto saludarle a cada uno de ustedes, buen inicio de semana. Ahí sí que empezando la primera semana completa del mes de agosto, pero deseándole lo mejor a cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar la clase del día de hoy, que es una continuación de lo que hemos venido hablando en las dos clases anteriores. Ustedes recordarán en las clases anteriores, el día lunes y el día miércoles de la semana pasada, que fueron presenciales, pues yo les había dicho que, si bien es cierto, el programa propio de este curso iniciaba con el juicio oral, por una cuestión meramente didáctica, pedagógica, íbamos a comenzar hablando del juicio sumario, porque
El semestre pasado vimos el juicio ordinario, que es el proceso tipo de los procesos de conocimiento en materia civil. E íbamos a iniciar el juicio sumario y no el oral, toda vez de que entre el juicio sumario y el juicio sumario, pues, el juicio ordinario y el juicio sumario, pues hay un verdadero parecido, son dos juicios sumamente parecidos, variando básicamente en cuanto al tema del plazo, porque, como les he comentado en reiteradas ocasiones, pues solo con la palabra sumario ya nos indica que es un juicio ordinario, pero de manera sumarial, o sea, de manera resumida. En la clase del día lunes precisamente, hace 8 días, iniciábamos hablando de que el juicio sumario estaba regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil en lo relativo a del artículo 229 al 268 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el artículo 229, que de hecho yo les decía que este es un artículo en el que inicia el juicio sumario, pero que a la vez tiene una alta importancia, una alta relevancia, porque ese artículo 229 nos da, por decirlo así, un catálogo, una enumeración de cuáles son los procesos que de manera especializada pues se van a diligenciar en la vía sumaria. Entonces, habíamos leído el artículo 229, cuáles eran esos procesos que el legislador dejaba que se podían dilucidar en esa materia sumaria. Entonces, habíamos comenzado a hablar de eso. El día miércoles habíamos hablado que a una cuestión también meramente didáctica, íbamos a interrumpir ese estudio que llevábamos de la enumeración de esos 6 incisos que nos daba el artículo 229. Habíamos visto únicamente el numeral 1, que es los asuntos de arrendamiento y desocupación, y el día miércoles les había dado yo un bosquejo general de cómo se desarrolla el proceso sumario con sus respectivos plazos, porque el primer día, lunes, habían habido muchas dudas, entonces, en razón de él, me permití hablar de todas las etapas del proceso sumario, que, como les decía, considero que no es nada nuevo, porque todos conocemos el proceso ordinario que vimos el semestre pasado, y entonces ahora la diferencia era básicamente los plazos. Entonces, con estas observaciones, el día de hoy retomaríamos nuevamente el análisis de este artículo 229, que conlleva el análisis general de cuáles son esos procesos en específico que se deben de tramitar o se van a tramitar en la vía sumaria. Sería lo relativo a los asuntos de arrendamiento y desocupación. El numeral 2, la entrega de bienes muebles que no sean dinero. La rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. 5, los interdictos, y el 6 nos da ese numeral, pues es un numeral amplio que nos abarca otros asuntos que se van a llevar en la vía sumaria por disposición de ley o por convenio de las partes que deban seguirse en esta vía. Ahí hablábamos a manera de ejemplo lo del artículo 1039 del Código de Comercio. Entonces, eso es lo que habíamos platicado en las clases anteriores, y hoy sería la continuidad de esos asuntos, toda vez que en el capítulo tercero de ese libro, de ese título tercero, que es el juicio sumario, en el capítulo tercero se empiezan a desarrollar esos procesos que se llevan de manera muy general. Buenas noches, Lick. Osman, un gusto saludarle, qué bueno tenerlo para acá y poderlo ver a través de esta vía. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros, y pues para mí es el gusto estar el día de hoy aquí presente.
Dale bienvenida, compañeros. Cualquier duda, estamos ahí en el chat para ir solucionando dudas también y poder ir avanzando en esta clase, que este es un curso pues muy extenso, pero que Dios primero y con la colaboración de ustedes lo vamos a ir pudiendo desarrollar durante este semestre. Dejo en el uso la palabra, Lick Osman. Buenas noches. Gracias, licenciado. Pues le agradezco ahí, ¿verdad?, por la oportunidad. Y pues, compañeros, como se los he dicho anteriormente, cualquiera que tenga alguna duda, un comentario, no dude en encender su micrófono y participar. Si usted quiere levantar la mano, pues levante la mano, pero conmigo no es necesario porque no siempre estoy pendiente de ver quiénes levantan la mano o la pantalla no siempre me lo permite. Entonces, para evitar que alguien se me pase y no le dé la oportunidad de hablar, si usted quiere compartir algo, pues enciende su micrófono y participa, ¿verdad? Entonces, pues voy a compartir pantalla con ustedes. Ustedes me dirán si se ve bien lo que voy a compartir y ustedes me dicen. ¿Me pueden confirmar si ven la presentación? Sí, licenciado, sí. Sí, licenciado, se ve. Sí, se ve. Excelente, gracias. Nítido. Pues vamos a continuar, ¿verdad? Como ya lo dijo bien el licenciado Estuardo, con la continuación del tema del juicio sumario. En ese sentido, pues, no obstante que él pues ya les habló en clases anteriores y hace un momento lo mencionó sobre el esquema del juicio sumario, que es exactamente el mismo procedimiento, porque ya hablamos también en la semana anterior la diferencia entre proceso y procedimiento, ¿verdad? Entonces, el procedimiento del juicio ordinario es igual al procedimiento del juicio sumario, con la diferencia que los plazos son más cortos. Sin embargo, las etapas o las fases son la misma. Hay una demanda, hay excepciones previas, contestación de la demanda, prueba, vista, auto para mejor fallar y sentencia. Entonces, al igual que el juicio ordinario, el juicio sumario inicia con una demanda. Todos sabemos que esta demanda pues tiene que llenar los requisitos del artículo 61, 106, 107, 109 de la ley del Código Procesal Civil y Mercantil, que son los que nos regulan cuáles son los requisitos de ese primer escrito, y recordando que toda demanda es un primer escrito y no todo primer escrito es una demanda, ¿verdad? Pero sí, toda demanda es un primer escrito y todo primer escrito tiene que llevar los requisitos del artículo 61. Entonces es importante que sepamos y conozcamos cuáles son los requisitos que el artículo 61 nos establece. Sin embargo, recordemos que hay otros requisitos que no están regulados en el artículo 61, como por ejemplo, que se tengan que individualizar los medios de prueba, por ejemplo, el número de DPI, que les decía, realmente no es un requisito, pero por lo general siempre se incluye en los memoriales de demanda. Entonces, aunque no sea un requisito y no sea un motivo para que su demanda sea rechazada, pues siempre se trata de individualizar al actor por medio de su número de código único de identificación. Y otro de los requisitos que no está tampoco en el artículo 61 es lo de los timbres fiscales. Perdón, timbres forenses, que tienen un costo de 1 quetzal, pero es requisito que cada hoja del memorial deba llevar un timbre. Entonces, ¿verdad? Insisto, el juicio sumario va a iniciar con una demanda. Si se le da trámite a la demanda, pues se le notifica al demandado en el lugar que se haya señalado por parte del actor y se le da lo que conocemos como emplazamiento, que es el plazo que tiene el actor, el demandado, perdón, para contestar la demanda, para tomar una actitud frente a la demanda. El plazo del emplazamiento para que el demandado tome una actitud es de 3 días. ¿Dónde encontramos los 3 días? Artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, el término para contestar la demanda es de 3 días. Entonces ahí tenemos un plazo. Recordemos que cuando encontramos un plazo lo subrayamos con el color de plazos. Yo, como les he dicho, y les muestro acá, no sé si lo ven,
pero yo subrayo con colores. Entonces, ahí tenemos el plazo de los 3 días que es para contestar la demanda. Sin embargo, al igual que en el juicio ordinario, las excepciones previas se interponen antes de contestar la demanda. En el juicio ordinario tenemos 6 días para presentar excepciones previas, y mientras que en el juicio sumario tenemos 2 días. ¿Dónde encontramos este plazo? Artículo 232. Dice: dentro de segundo día de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116. Recordamos cuáles son las excepciones que el artículo 116 nos regula: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, prescripción, caducidad, transacción. Todas las excepciones que el artículo 116 nos establece proceden acá. Entonces, a partir de que el demandado es notificado, tiene 2 días para presentar excepciones previas y 3 días para contestar la demanda. ¿Cómo la va a contestar o cuáles son las actitudes que puede tomar el demandado? Las mismas que en el juicio ordinario. Rebeldía significa que no va a tomar una actitud, no va a contestar la demanda. Número 2, contestación en sentido afirmativo, es decir, se va a allanar. Número 3, contestación en sentido negativo. Número 4, contestación en sentido negativo interponiendo excepciones perentorias. ¿Dónde encontramos lo de las excepciones perentorias? Artículo 233, donde establece el plazo para contestar la demanda. Dice: el término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias. O sea, es una facultad del demandado interponer excepciones o no interponerlas. Entonces, por eso dentro de las actitudes que puede tomar el demandado es rebeldía, allanamiento, contestación en sentido negativo interponiendo excepciones perentorias y reconvención. Después de que agotamos la fase de la contestación de la demanda, se abre el juicio a prueba por el plazo de 15 días. Recordamos que en el plazo de la prueba en el juicio ordinario es de 30 días. Aquí el plazo es a la mitad, 15 días. Posteriormente tenemos la siguiente etapa, que es la vista. Aquí son 15 días. En el juicio ordinario son 15 días. Aquí son 10 días. Ahora, aunque la ley, aunque nuestro Código Procesal Civil y Mercantil no nos establezca un plazo para el auto para mejor fallar, tenemos que estar a lo dispuesto en la ley del organismo judicial. Entonces, tanto en el juicio ordinario como en el juicio sumario, el plazo que el juzgado tiene para dictar el auto para mejor fallar o para realizar las diligencias del auto para mejor fallar es de 15 días. Y ya sea que haya auto para mejor fallar ya a partir de ese momento o a partir de la vista, si no hay auto para mejor fallar, el juzgado tiene 5 días para dictar la sentencia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, está fácil, ¿verdad? Es que esto ya lo sabemos del juicio ordinario y ya lo hablaron con el licenciado Estuardo, entonces solo era manera de recordar en qué consiste el esquema del juicio sumario. Entonces, Licenciado, interrumpe, pero como usted dijo que no levantáramos la mano, solo una dígame. si uno quiere ver como demandas o algo por el estilo, a dónde las pudiera pedir, o sea, como por PDF o algo así, como para ir viendo ejemplos ya más que todo. Usted no estuvo en la sección y Bien, pero no me recuerdo. Sí, porque si recuerda la tarea del segundo parcial era justamente que tenían que conseguir un memorial. Entonces, la mejor forma de conseguir una demanda es pues presentarse al juzgado y solicitar, ¿verdad?, copia de una demanda que haya sido presentada de algún juicio que ya
haya finalizado. Si es un proceso en trámite, no se lo van a dar, pero usted pide que para efectos académicos usted les solicita que le den copia de algún memorial o de algún expediente completo y en los juzgados pues se los tendrían que dar. No obstante, actualmente en internet yo he visto que hay memoriales completos que a veces suben. Entonces, que a lo mejor pueda tener algún tipo de error, y yo no le digo que haga sus memoriales tal cual los va a encontrar en internet, pero le sirve para tener una buena idea, ¿verdad? Hay páginas en internet entonces que puede usted conseguir modelos de demandas, pero lo más fiable es ir a un juzgado y pedir copia de una demanda a la que le hayan dado trámite. ¿Por qué? Porque entonces ahí usted está seguro que esa demanda reunía todos los requisitos que la ley establece. Pero es en cualquier juzgado del ramo civil. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Bueno, ¿alguien más? Una consulta. Dígame. Mientras en el proceso de la vista, cuando va lo que es el auto mejor, ¿Para mejor fallar? Ajá, fallar, ¿hay que dar algún memorial para que se dé ese procedimiento? El auto para mejor fallar. Ajá, exacto. No, el auto para mejor fallar es una facultad que tiene el órgano jurisdiccional, en este caso el juzgado, para poder dictar este auto para mejor fallar. En este auto para mejor fallar, lo que el juzgado va a decir es, miren, a nosotros tenemos duda con algún testigo, no nos quedó claro lo que él dijo, o tenemos duda con algún documento. Entonces, ¿saben qué? En estos 15 días, que es el plazo del auto para mejor fallar, vamos a señalar una audiencia para que el testigo venga y nos aclare algunas dudas que nos quedaron. ¿O saben qué? Vamos a volver a realizar el reconocimiento judicial que hicimos porque hay un par de cuestiones ahí que me queda duda, va a decir el juez. Entonces el juez viene y dicta el auto para mejor fallar. Al finalizar el plazo de la vista, dicta el juez su auto para mejor fallar y dice, para mejor fallar se dicta el siguiente auto y para el efecto se señala audiencia para reconocimiento judicial el día tal y tal, ¿verdad? Entonces esa es una facultad que tiene el juzgado. No es que se tenga que pedir, no, ya las facultades que tenían las partes para diligenciar sus medios de prueba fue en el periodo de prueba y en la vista es donde presentaron sus alegatos para tratar de convencer al juzgado, al juez. Pero el juez es el que tiene esa facultad de decir, tengo dudas en algo, voy a dictar este auto para mejor fallar, para volver a realizar o diligenciar algún medio de prueba que me ayude a tener más claridad para resolver. Sí, ya me quedó claro. Gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo con una consulta. Dígame. El auto para mejor fallar, si bien usted lo mencionaba que es una facultad que tiene el juez, en este caso tengo la duda, ¿él puede omitir ese paso? Claro, por eso si usted ve el esquema, hay una línea que de la vista se va directamente a la sentencia. Entonces, finalizado el plazo de la vista, el juez cuando finaliza la vista tiene 5 días para dictar sentencia. Ahora, si el juez considera prudente dictar el auto para mejor fallar, al finalizar los 15 días del auto para mejor fallar, el juez, a partir de que finalizan los 15 días, tiene 5 días para dictar sentencia. Entonces, ese auto para mejor fallar es opcional, no es una etapa o una fase obligatoria dentro del procedimiento. Eso es a discreción del juez si lo quiere diligenciar o no. Ok, muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Acá en este proceso, la vista es de 10 días, ya no es de 15, ¿verdad? Exactamente. Ahí, si usted ve la pantalla, la presentación, ahí están 10 días. Gracias, ¿Dónde encontramos eso? Veámoslo en la ley. Si aquí para eso tenemos la ley. Y vaya subrayando con sus colorcitos. Si tienen colores, pues si usted no tiene y no quiere subrayar de colores, pues no lo haga. Pero
Si tiene diferentes colores para ir subrayando, recuerde, yo como sugerencia le digo los plazos con color naranja. Entonces, ya dijimos que para contestar la demanda, 3 días. Para presentar 3 días, 233. 232, 2 días para interponer excepciones previas. Artículo 234 nos dice el término de prueba será de 15 días. Segundo párrafo del artículo 234. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días. ¿Sí? Y la sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. ¿Ok? Pero como tenemos el auto para mejor fallar y no nos dice nada, ¿cuál es el plazo? Entonces nos estamos al plazo que nos establece la ley del organismo judicial y que nos dice que son 15 días. ¿Estamos? Subrayen con sus colores, subrayen, créanme que les va a ayudar. ¿Ok? Por ejemplo, en el artículo 232, si ustedes tienen un color específico para las vías, tenemos que, ¿cuál es el trámite de las excepciones previas? Incidentes. Entonces ahí, donde dice trámite de los incidentes, subráyenlo con el color de las vías, porque usted tiene que tener colores, 1 para el artículo importante, 2 para un artículo súper importante, 3 para plazos, 4 para recursos y 5 para las vías. Puede tener otros colores y puede usar el color que usted quiera, pero sí eso sería lo importante, ¿ok? Bueno. Licenciado, Adelante. en el artículo 197 está el plazo para el auto para mejor fallar. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ahora sí, pasamos al siguiente, pues. Entonces, la materia del juicio sumario, ya el licenciado lo mencionaba, que eso ya lo hablaron ustedes en la clase anterior. Sin embargo, aquí yo les quería dar, no sé si el IC se los mencionó, pero yo quería hablar de esto y si ya se lo mencionó, pues es solo para repasar lo mismo, ¿ok? El Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 229 nos dice materia del juicio sumario, ¿sí? Y nos da 6 numerales de lo que se debe tramitar en la vía del juicio sumario. Tenemos asuntos de arrendamiento y desocupación, ¿sí? Tenemos, también recordemos lo que hay diferencia entre la desocupación y el desahucio, pero esto va dentro de lo mismo. Número 2, entrega de bienes muebles que no sean dinero, eso lo vamos a hablar el día de hoy. La rescisión de contratos, también lo vamos a mencionar el día de hoy. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos y los que por disposición de ley o por convenio de las partes deban seguirse por esta vía. ¿Eso qué significa? Que si hay algún asunto que la ley establezca que se va a tramitar en la vía del juicio sumario, pues se va a tramitar en esta vía. O bien que, por ejemplo, en un contrato se establezca que en caso de conflicto, de que surja algún inconveniente en ese contrato que se celebró, pues se pueda conocer el asunto en la vía del juicio sumario. Entonces, por eso dice, por convenio de las partes se deba seguir en esta vía. O sea, las partes tienen esa facultad de decidir que en caso de haber un conflicto entre ellos, se pueda conocer en la vía sumaria. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes están estudiando, definitivamente tienen muchas cosas que estudiar y es muy difícil memorizar algunas cuestiones. Y, por ejemplo, si quieren memorizar todas las excepciones previas, si quieren memorizar todos los medios de prueba, quieren memorizar todo, pues se complica un poco. No les digo que es imposible, pero se dificulta un poco. Y para el privado lo van a tener que hacer. Como les decía el otro día, ustedes ya tienen que tener medio pie pensando ya en el privado también. Están a 2 años ya del privado. Entonces ya tienen que ir pensando en esa posición. No obstante, primero tienen que ganar este semestre y luego 9º y 10º semestre.
Sin embargo, un tip o una técnica de estudio es, por ejemplo, utilizar palabras que nos ayuden a recordar ciertas cuestiones. En este caso, tanto para el juicio sumario como para el juicio oral, utilizamos dos palabras que nos ayudan a recordar cuál es la materia del juicio. En este caso, tenemos que para saber cuál es la materia del juicio sumario, utilizamos aire, como ustedes lo ven ahí, así como aire, pero con dos R's, aire. ¿Y qué significa aire? Significa A de arrendamiento, I de interdictos, R de rescisión de contratos, R de responsabilidad civil y E de entrega de bienes muebles. Obviamente ya usted tiene que saber cómo complementar esa idea, pero si a usted le preguntan, mire, ¿cuál es la materia del juicio sumario? No es necesario que usted lo diga en el orden exacto que lo dice el artículo 229. Usted viene y dice aire, arrendamiento, y le pone su apellido, y desocupación. 2, interdictos, rescisión de contratos, responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos y entrega de bienes muebles que no sea dinero. Entonces, por eso, cuando hablamos del juicio sumario, tenemos aire. Recuérdese eso, aire, arrendamiento, interdictos, rescisión de contratos, responsabilidad civil y entrega de bienes muebles. Mientras que, obviamente, todavía no hemos llegado ahí, pero, por ejemplo, en el juicio oral tenemos jardín. Ese es el, no sé cómo es que le llaman a esas palabras, acrónimos. El acrónimo, licenciado. ¿Verdad? Muchas gracias, gracias. Exactamente, ese acrónimo, ¿verdad? En sumario es aire, mientras que en el juicio oral es jardín. ¿Por qué? Porque es jactancia, alimentos, rendición de cuentas, división de la cosa común, ínfima cuantía y menor cuantía. Jardín. ¿Sí? Mientras que en juicio sumario, repito, aire, arrendamiento, interdictos, rescisión de contratos, responsabilidad civil y entrega de bienes muebles. Lo que yo sí les rogaría y les pediría es que si les viene esta pregunta en el examen, por ejemplo, ¿cuál es la materia del juicio civil? Usted no solo ponga arrendamiento, tiene que ponerlo como dice la ley, arrendamiento y desocupación. No es solo rescisión de, no es solo responsabilidad civil, es responsabilidad civil de contrafuncionarios y empleados públicos. Y no es solo entrega de bienes muebles, es entrega de bienes muebles que no sea dinero, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Buenas noches, disculpe con respecto a esta clave que nos está dando. Por ejemplo, si yo coloco en este orden y no como está en el artículo, no hay problema. No, siempre y cuando usted ponga los 6 que se necesitan, no hay ningún problema. El orden no altera el producto. Ah, perfecto, lo que sí habría error es que usted ponga entrega de bienes muebles. Ahí sí habría error. Pero si usted pone entrega de bienes muebles que no sean dinero, perfecto, aunque ese no sea el orden, ¿sí? Pero este aire solo le da a usted la facilidad de poder recordar. Y con una palabra, pues ahí ya nos ayuda para recordar cuál es el todo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno. Entonces pasamos. Como ustedes ven, tengo entendido que el arrendamiento y desocupación ya lo mencionaron, ya lo hablaron en la clase anterior. Entonces hoy vamos a irnos al numeral 2, entrega de bienes muebles que no sean dinero. Así lo dice el artículo 229. Sin embargo, si nos vamos al artículo 244, vemos que no dice entrega de bienes muebles que no sean dinero, dice entrega de cosas, ¿sí? Entonces, así lo dice el artículo 224, pues así está en la presentación, entrega de cosas. Aquí, en estos juicios que vamos a ver ahorita en estas materias, que son propias o específicas del juicio sumario, vamos a ver cuestiones muy importantes que son lo que nos va a ayudar a entender cómo es este juicio. No obstante que el procedimiento es igual para todos, ¿verdad? Tiene una demanda, contestación de demanda, prueba, vista, auto para mejor fallar y sentencia.
todos estos tienen el mismo procedimiento, ¿verdad? Pero hay cuestiones ahí muy puntuales y muy importantes que tenemos que saber cuándo va a proceder en la vía sumaria este juicio. Entonces, por ejemplo, en la entrega de cosas, ubiquémonos en el artículo 244, ¿sí? Dice, primero tenemos que es entrega de bien mueble que no sea dinero. ¿Por qué creen ustedes? Ustedes ya están llevando, tengo entendido, derecho mercantil. Entonces, ¿me pueden explicar ustedes por qué hace la aclaración de bien mueble que no sea dinero? Licenciado, Acerca de una empresa. se refiere a documentos que también tienen valor y no es en dinero. Sí, porque recordemos que los bienes son muebles o inmuebles, ¿sí? Y entonces el dinero, ¿cómo se refuta? Como un bien mueble, ¿sí? Al igual que la empresa y todo eso que alguien lo mencionó ahí al fondo. Pero en específico el dinero es un bien mueble, si lo entramos dentro de la clasificación, porque a veces es como chocante decir, pero ¿por qué bien mueble dinero? No tiene nada que ver, no es necesario hacer la aclaración, pero sí es necesario, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el dinero tiene la naturaleza de ser considerado un bien mueble, porque dentro de la clasificación de los bienes solo hay muebles e inmuebles. Definitivamente el dinero no es inmuebles, entonces es un bien mueble, pero pero para que sea un juicio sumario tiene que ser bien mueble que no sea dinero, porque si se trata de dinero, entonces la vía idónea y la vía correcta es la vía ejecutiva, ya sea a través de un juicio ejecutivo o de una ejecución en la vía de apremio. ¿Sí? Entonces, cuando se trata de dinero, la vía correcta es juicio ejecutivo o una ejecución en la vía de apremio. ¿Sí? Entonces, cuando es la entrega de un bien mueble que no sea dinero, es juicio sumario. Sin embargo, hay otra condición, siempre que no proceda la vía ejecutiva, porque también hay un juicio ejecutivo que se refiere a entrega de bienes o de cosas. Y veámoslo, si ustedes están ahí en su ley, ubiquémonos, por favor. Ahorita les digo. En el artículo 236. Artículo 336. Y en el artículo 336 tenemos las ejecuciones especiales. ¿Sí? Y en el artículo 336 tenemos la ejecución de obligación de dar. Y el artículo 336 nos dice, cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie, o sea, bienes muebles, si hecho el requerimiento de entrega el ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, ¿verdad? Entonces también hay un juicio ejecutivo referente a la entrega de cosas. Es decir, alguien me tiene que dar algo a mí y no me lo da, yo le puedo iniciar un juicio ejecutivo de dar, una ejecución de obligación de dar. Pero cuando no se trate de dinero y cuando el bien no encuadre en el artículo 336, entonces la entrega de cosas o la entrega de bien mueble que no sea dinero va a ser en la vía sumaria. Yo les voy a pedir algo, yo sé que pueden haber dudas, pero ahorita si empezamos a hablar sobre el juicio ejecutivo nos vamos a perder y van a haber muchas dudas. Entonces, yo les pediría que por favor nos quedemos únicamente con estas dos ideas. Uno, el juicio sumario de entrega de bienes muebles que no sea dinero procede cuando no se trate de dinero. Y número dos, cuando no proceda la vía ejecutiva. Si la obligación de dar encuadra en la vía ejecutiva, entonces hay que llevarlo en la vía ejecutiva. ¿Estamos? Ok, ahora, ¿dónde podemos encontrar estas obligaciones de dar?
La ley nos dice en el artículo 244 que cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sea dinero y que se deban por virtud de la ley, de testamento, de contrato, de resolución administrativa o de declaración unilateral de voluntad en los casos en que esté jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse de forma documental, ¿verdad? Es decir, tiene que haber un título, en los juicios ejecutivos se le llama título ejecutivo, es decir, tiene que haber un título, documentalmente tiene que estar plasmada la obligación de que otra persona le tiene que dar a usted algo para que usted pueda solicitar que le devuelvan o que le entreguen un bien mueble que no sea dinero. No sé si tenemos alguna duda acá. Ok. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cómo procedería. ¿Solo por puedo ejemplo, repetir el artículo? El artículo 244. Gracias. Ok, entonces, ¿cuándo procede el juicio sumario de entrega de bienes muebles que no sean dinero? Como ya lo dice el mismo nombre, cuando no se trate de dinero. Número 2, cuando no proceda la entrega a través de la vía ejecutiva y cuando esa obligación o ese derecho de exigir que me entreguen algo o esa obligación de tener que dar esté plasmada en la ley, en un testamento, en un contrato, en una resolución administrativa o en una declaración de voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, en un contrato, yo con usted hago un contrato por medio del cual yo hago constar de que le presto mi carro o que le doy mi carro por 5 días a cambio de 100 quetzales, de 1000 quetzales. Entonces yo le doy el carro, usted me paga los 1000 quetzales, al finalizar los 5 días usted no me devuelve mi carro, ¿verdad? Ahí yo puedo irme primero a la vía penal, apropiación y retención indebida. Pero digamos que yo no quiero que usted tenga problemas penales, yo no quiero que usted tenga una denuncia en el Ministerio Público por retención o apropiación indebida. Entonces yo puedo iniciar un juicio a través del cual yo voy a pedirle al juez que lo obligue a usted a que me devuelva el vehículo que yo le di, porque hicimos un contrato en el cual usted me iba a devolver el vehículo en cierto tiempo. ¿Estamos? Creo que sí, ¿verdad? Bueno. Siguiente materia, siguiente cuestión que se tramita en la vía del juicio sumario, la rescisión de contratos. Primero, ¿alguien me puede decir qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades, Lick. Ok, pero ¿qué más? Donde dos o más personas se concuerdan en crear y extinguir obligaciones. Uy, le faltó uno, pero muy bien. ¿Alguien más que me pueda dar la definición completa? Es un acuerdo de voluntades en el cual dos o más personas pactan obligaciones y responsabilidades. Ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda ayudarnos con una definición de lo que es contrato? Creo que lo que faltó ahí, licenciado, fuera de modificar. Exacto, pero entonces dígame cuál es la definición completa. Ahora ya se me olvidó, Lick. El contrato el contrato es por ambas partes. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué hacen esas partes? Lick sería crear, modificar o extinguir obligaciones. Exacto, pero si a ustedes les preguntan qué es contrato, ya los primeros dos compañeros nos dieron la respuesta.
es un acuerdo de voluntades por medio del cual o en virtud del cual dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, porque recordemos que de un contrato hay derechos, pero también hay obligaciones, ¿sí? Y pueden crearse, modificarse o extinguirse las obligaciones. Y tienen que ser entre dos o más personas. Porque si solo es una persona, entonces ya no es un contrato, es una declaración unilateral de voluntad. Y entonces ya no sería contrato, sino sería... ¿Qué sería? ¿Bilateral, licenciado? Bilateral es cuando hay dos partes y hay derechos y obligaciones recíprocas. Sería unilateral, pero también puede haber dos partes y puede ser unilateral, pero no, es un negocio jurídico. Recordemos que un contrato es un negocio jurídico, pero no todos los contratos, no todos los negocios jurídicos son contratos, porque hay negocios jurídicos que no son contratos, pero todos los contratos sí son negocios jurídicos. ¿Sí? Prácticamente, disculpe la interrupción. Prácticamente un contrato, cuando no dice documento privado, no puede ser un contrato de negocio jurídico. No. Ahí nos estamos desviando un poco, porque ¿dónde va a constar el contrato? Es independiente. Los contratos, hay contratos que que tienen que constar en escritura pública para su validez, pero hay contratos que los puede usted realizar en documento privado o en acta notarial, que siguen siendo válidos. Y hay otros contratos que tienen que ser en escritura, no para que sean válidos, sino para efectos registrales. Por ejemplo, la compraventa. Si usted hace una compraventa de bien inmueble, usted puede hacer una compraventa en un documento privado, pero ese documento privado no lo va a poder ir a inscribir al registro de la propiedad. Para poder inscribir en el registro de la propiedad tiene que constar en escritura pública. Entonces, ese contrato no es solemne, porque los contratos solemnes son aquellos que tienen que estar en escritura pública para que sean válidos. Si no está en escritura pública, no es válido. Por ejemplo, un contrato que está en escritura pública, para que sea válido, es, por ejemplo, se me olvidó el mandato. Por ejemplo, si un mandato no está en escritura pública, no es válido. Mientras que hay otros que, aunque no estén en escritura pública, tienen toda la validez del mundo, ya sea en un documento privado con firma legalizada o en un acta notarial. Siguen siendo válidos, ¿ok? Bueno, pero salgamos de ahí porque eso es civil 4, creo yo. Bueno, ahora estamos. Rescisión de contratos. ¿Cuándo procede la rescisión de contratos? La rescisión de contratos la encontramos en el artículo 245. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Artículo 245. Procede asimismo, dice rescisión de contratos, procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. En este caso podrá también optarse por la vía ordinaria. Muy bien. Ahora, fijémonos aquí lo importante que nos establece este artículo. ¿Y cuándo procede la rescisión de contratos? Cuando el acreedor haya cumplido por su parte. ¿Sí? O sea, si el acreedor, ¿quién me puede decir qué es el acreedor? ¿Quién es el acreedor? La persona que adquirió la obligación. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Quién es el acreedor? Buenas noches, licenciado. Si fuera de compraventa, el que estaría vendiendo. Por dar un ejemplo. Ajá. Ok, gracias.
Muy bien, pero alguien, ok, el ejemplo me gusta y me parece bien porque con los ejemplos entendemos, pero alguien, ustedes acaban de pasar Civil 4, ¿me pueden dar una definición de qué es acreedor? El titular de derecho, licenciado. Ok, me parece, me gusta esa idea. ¿Puede ampliarla o alguien más que quiera Sí, ampliarla? es el titular de derecho mejor. ¿Perdón? Para mí el acreedor es la persona que cede algún beneficio, algún derecho, licenciado. Ok, muy bien. Sí, esa es la persona, pero si ustedes estudian ahorita en su examen y les dicen a ustedes cuál es la definición de acreedor, porque recordemos que para llegar a procesal civil 2 tuvieron que haber ganado procesal civil 1. Y para estar en procesal civil 1 tuvieron que haber ganado derecho civil 4. Y en civil 4 es donde miramos las obligaciones y los contratos en particular. Entonces, ¿qué es acreedor? Si en el examen les viene la pregunta, defina qué es acreedor, ¿qué va a poner ustedes? Porque es fácil aprendernos. La rescisión de contratos procede cuando el acreedor ha cumplido con su parte, pero tenemos que saber quién es el acreedor para saber que el acreedor ha cumplido con su parte. Si no, solo vamos a repetir lo que la ley dice sin entender realmente lo que significa cuando procede. Yo entiendo la persona que está entregando la cosa. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo entiendo que es la persona que otorga un derecho o la persona a la que le recayó el derecho de poderle cobrar a otra persona. Ok, ahí ya va específicamente más dicho o que- menos. Solo denme 5 segundos, compañeros, perdón, permítanme. Ok, ¿estamos? ¿Me escuchan? Sí, se lo escucho. Sí, licenciado. Perfecto. Excelente, ok. Entonces ya el compañero de último ya dio un poco más aterrizada su idea, pero le falta aterrizar un poquito más. En el artículo 1357 habla Esa es del trampa, Código pero muy Civil. bien, me llega. Adelante. Dice, establece, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. ¿Ok? Sí, ahí está hablando de la responsabilidad. Recordemos que existe responsabilidad solidaria y subsidiaria. Ahí está hablando cuando existe responsabilidad solidaria y dice que el acreedor puede demandar a uno o a cualquiera de los deudores, mientras que la subsidiaria es que van a responder el obligado subsidiario cuando el deudor principal no puede cumplir con la obligación. Entonces ahí se van con los subsidiarios. En este caso, de lo que usted leyó, habla de la responsabilidad solidaria, que el acreedor puede demandar a cualquiera de los obligados. ¿Sí? Todos están obligados solidariamente. Pero bueno, si quieren para avanzar en esto, en todo, digamos que vamos a encontrar siempre que hay un acreedor y un deudor, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, no necesariamente tenemos que entender como deudor porque debe dinero. No, me gustó porque ustedes no se enfrascaron en eso cuando me trataron de explicar que era acreedor, ya que el acreedor pudiéramos definirlo como aquella persona que tiene la facultad de exigir al deudor el cumplimiento de una obligación. ¿Qué obligación? Puede ser de pagar dinero, de hacer algo, de dar algo. Por eso insisto, el acreedor es aquella persona que tiene la facultad de exigirle al deudor el cumplimiento de una obligación. Entonces, viceversa, ¿qué es deudor?
Es la persona que adquiere la obligación, licenciado, de cumplir con una obligación. Ok, está bien, me gusta, bastante bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué es deudor? Sencillo, es la persona a la que le debe, a la que se le debe. O perdón, mejor dicho, es la persona que le debe al acreedor. Pero recordemos que no nos tenemos que enfrescar únicamente en el hecho de deber, de tener que pagar una cantidad de dinero. El término deudor es más amplio, ¿sí? Sí, Ya la compañera... es un activo general. No significa que sea un activo monetario, puede ser un activo de propiedades, de derechos. Muy bien, está bien, me parece. Entonces, si decimos que acreedor es la persona que tiene la facultad de exigirle al deudor el cumplimiento de una obligación, entonces el deudor es la persona que tiene la obligación de cumplir con una obligación a favor del acreedor. Prácticamente el licenciado, el acreedor es el que demanda. Sí, pues eso es lo que es, por eso es que tenemos que tener claro quién es el acreedor y quién es el deudor, porque si el acreedor cumplió con su parte, puede demandar. Si el acreedor no ha cumplido con la parte según el contrato, no puede demandar. Por eso es que la ley dice, procede el juicio sumario en las demandas de los contratos cuando el acreedor haya cumplido por su parte. Si el acreedor no ha cumplido con su parte, él no puede pedir la rescisión, ¿sí? Él tiene que haber cumplido con la parte que le correspondía según el contrato, y si él ya cumplió con su parte y el otro no ha cumplido, puede pedir la rescisión del contrato. Pero si él no ha cumplido, no la puede pedir, porque por eso dice, cuando el acreedor haya cumplido. ¿Sí? Ahora, ¿alguien leyó ahí el Código Civil? ¿Me hace favor de leer el artículo 1579, por favor, compañero? Artículo 1579. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Gracias, dejémoslo ahí. Veamos, dice, los contratos pendientes de cumplimiento. Si ya las dos partes cumplieron con sus respectivas obligaciones, ya no pueden pedir la rescisión de contratos. El contrato tiene que estar pendiente de cumplirse por parte de alguno de los dos. Y el que ya cumplió con su parte puede pedir la rescisión del contrato. ¿Estamos? Compañero, hágame favor de leer el artículo 1583. Artículo 1583. Verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieren recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de lo no prestados. Muy bien. Y por último, 1585. Este es importante, fíjense. 1585. Artículo 1585. La acción para pedir la rescisión dura 1 año, contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Excelente, gracias. Ahora, suponiendo que el contrato lo celebré yo con alguno de ustedes, el día 5 de agosto del año 2023. Yo ya cumplí con mi parte. Usted no ha cumplido. ¿Lo puedo demandar hoy?
Repito, el contrato lo celebramos el 5 de agosto de 2023. Hoy, 5 de agosto de 2024, ¿lo puedo demandar? No. Sí. Sí, porque la rescisión... Mañana, Lick. Bueno, sí, mañana. Porque la Eso acción sigue para pedir la antes, ¿no? rescisión dura un año. Yo les dije que cualquiera puede encender su micrófono y participar. Lo único está de que si hablan dos a la vez, no estamos en sintonía y creo que no nos terminamos de entender. Entonces vuelvo y pregunto. Hoy estamos 5 de agosto de 2024. El contrato lo celebramos 5 de agosto de 2023. Hoy 5 de agosto, ¿puedo yo demandarlo? ¿Sí o no? No, sí, licenciado, sí se puede, porque el año fue, o sea, se cumplió el año el 4 de agosto del 2024. Pero el artículo 1585 dice, la acción para pedir la rescisión dura un año, contado a partir de la fecha de celebración del contrato. Yo celebré el contrato el 5 de agosto. ¿Cuándo vencía el año para yo poder demandar? Hoy mismo, hoy licenciado. 4 de agosto. El 4 ¿Cuándo? de agosto. El 4 porque es víspera. ¿Hoy o el 4? El 4 de agosto. ¿Por qué el 4? ¿Por qué el 4? Siempre que ve lo de la víspera. ¿Perdón? Por la víspera. Exacto, Por la porque víspera. según la ley del organismo judicial, los plazos vencen a la víspera. ¿Sí? Entonces yo en teoría, a más tardar tendría que haberlo demandado ayer, domingo. ¿Sí? Pero obviamente era domingo, el juzgado estaba cerrado, tendría que haberlo hecho el viernes. Pero yo vengo hoy y lo demando hoy. ¿Usted demandado qué hace? El juzgado le da trámite a mi demanda. ¿Usted qué hace? Le Licenciado, notifican y le dicen... Ajá. ¿presentaría la excepción previa de caducidad, licenciado? ¿Caducidad o prescripción? Prescripción, perdón. ¿Por qué prescripción? Porque ya el plazo que ordena el artículo 1585 del Código Civil para poder interponer la demanda ya superó el año, licenciado. Entonces ya prescribe para que el actor en este caso pueda poner su demanda. ¿O me equivoco? Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? Caducidad, entendería, licenciado. Ay, perdón. Adelante. La caducidad, según mi criterio, licenciado, entraría entre que ya se venció el plazo en que ya me estoy solito así cayendo en el error. Ajá, porque teníamos ese año, teníamos ya perpetuo ese año, entonces no podíamos pasarnos de ese año. Ok. Entonces, prescripción o caducidad. La idea es correcta. Tiene que presentar una excepción previa. ¿Qué excepción previa? Es lo que tenemos que ver. Prescripción o caducidad. Caducidad, licenciado. ¿Por qué caducidad? Caducidad, licenciado, ya que en la caducidad, pues teníamos el plazo para realizar la acción, en este caso interponer la demanda, como lo explica el artículo 116 Exacto. del... Prescribe el derecho y caduca la acción. Repito, prescribe el derecho y caduca la acción. Y aquí la ley nos dice, la acción para pedir la rescisión dura un año. O sea, yo tenía que ejercer esa acción. Si yo no ejercí esa acción, entonces caducó la acción. Prescribe el derecho y caduca la acción. Entonces, no obstante, el semestre pasado hablamos que hay mucha confusión en cuanto a cuánto es prescripción, cuánto es caducidad. Incluso hay una normativa de la Corte Suprema de Justicia que indica que solo procede caducidad cuando la ley establece que es caducidad y que es prescripción solo cuando es prescripción. Entonces, es un poco complejo, pero en este caso lo correcto es caducidad. ¿Por qué? Porque la ley nos dice, la acción para pedir rescisión dura un año. Estamos hablando de la acción. Entonces,
caduca la acción, prescribe el derecho y caduca la acción. Entonces lo que procede aquí sería una excepción previa de caducidad. ¿Ok? Bueno, ahora, segundo párrafo del artículo 245. En este caso podrá también optarse por la vía ordinaria. Yo digo, o sea, manera de retórica para que ustedes me den la respuesta que yo necesito. ¿A quién se le va a ocurrir irse a la vía ordinaria cuando los plazos son más largos, más grandes, y por lo tanto el juicio va a tardar el doble o el triple de lo que tardaría un juicio sumario? ¿Por qué la ley me da esa opción de que yo, si no quiero llevar mi rescisión de contrato por la vía ordinaria, por la vía sumario, puedo llevarlo por la vía ordinaria? O sea, ¿quién en su sano juicio va a llevar un juicio en la vía ordinaria cuando en la vía sumaria es más corto los plazos? Alguien que me diga por qué va a llevarlo en la vía ordinaria si en el juicio sumario es más corto del juicio. ¿Alguien? ¿Alguien? Compañeros, ¿sí me escuchan? Sí, licenciado, pero no tenemos idea. Sí, licenciado. Ok. ¿Nadie? No le creemos, por favor. Alguien que lea el artículo 620. 620. Artículo 620, procedencia. El recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. La casación procede. Gracias, compañero. Ahí estamos. ¿Pero qué dice? Terminen los juicios ordinarios. Entonces, si llevamos un juicio sumario de rescisión de contrato, no va a proceder la casación. ¿Sí? Entonces, un motivo, una razón por la cual alguien puede pensar que es mejor llevar el juicio en la vía ordinaria y no en la vía sumaria cuando se trate de rescisión de contratos, porque en otros juicios no lo puede hacer, solo si es rescisión de contratos le da esa posibilidad. Pero la opción, les repito, la motivación que puede tener la persona, la parte, para iniciar su juicio en la vía ordinaria y no en la vía sumaria para rescindir un contrato, es porque aquí sí procedería la casación, mientras que en el juicio sumario no procedería casación. ¿Estamos? Ok. Bueno, responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Fíjense que qué bueno que aquí lo dice, aprovecho para decirlo, ustedes ya son estudiantes de octavo semestre de la universidad y a veces uno en la tele, en la radio, en la prensa, en las redes sociales, uno mira aberraciones que uno dice a la hora y dice, hay muchas veces que ponen funcionarios públicos. Decir funcionario público es redundar. Un funcionario ya es público, ¿sí? Entonces, existen funcionarios y existen empleados públicos. Entonces, aquí el nombre es correcto. Responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Usted no se atreva a decir y se va a ir al infierno si usted dice funcionario público alguna vez, ¿sí? O dice funcionario o dice empleado público, pero no puede decir funcionario público, ¿oyó? Ok, entonces, ¿dónde encontramos la responsabilidad de funcionarios y empleados públicos? Artículo 246, ¿sí? Ahora, en la presentación ustedes encuentran 20 años. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere ese término de 20 años o ese número de 20 años?
Que en 20 años ese funcionario deja de tener alguna exigencia entre sus cuentas o en los Ok. cargos que se le otorgan. ¿Cuál es el fundamento legal de esos 20 años? ¿Alguien? Se me ocurre los 20 años de servicio, los 20 años que tienen para jubilarse. Ok, gracias, pero no. ¿Alguien más? 20 años de persecución penal por algún delito cometido durante su función de... No, estamos hablando, recordemos que la responsabilidad puede ser penal o civil, o puede ser, o un hecho puede conllevar responsabilidad penal y civil a la misma vez. Aquí estamos hablando de la responsabilidad civil y nos dice que la responsabilidad civil tiene un plazo de 20 años. Mi pregunta es... En la Constitución, licenciado. Exacto, artículo. Artículo, compañero. 155. Léalo, por favor, ilústrenos. Ya tengo el 155 que dijo el compañero. ¿Lo Por puedo leer? favor, adelante. Dice responsabilidad civil, responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirve, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Excelente. Ahora, les pregunto, ¿lo siga leyendo o ya terminó ahí? No, sí. Dice, la responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Ok, dejémoslo ahí, gracias. Ahora la pregunta es, 20 años tiene para deducir responsabilidad civil a un funcionario o empleado público. La pregunta es, ¿a partir de cuándo empiezan a contarse esos 20 años? Buenas noches, licenciado. Yo pensaría que a partir de la declaración de sentencia. ¿De sentencia de qué? Del juicio o No, yo me refiero a, por ejemplo, usted es un empleado público y hoy cometió un acto que a lo mejor no es delito, pero sí conlleva responsabilidad civil. Sí puedo yo demandarlo por daños por la responsabilidad civil. Entonces, yo tendría 20 años para demandarlo. ¿Cuándo terminan esos 20 años que yo tengo para poderlo demandar? O sea, en este caso, licenciado, pensaría yo dos cosas. Uno, primero, sería por sentencia de juzgado o por ya... Cuando entrega el cargo. De cuentas civil, digamos, con el mismo Estado, que a partir de ese momento yo tendría mi jubilación y a partir de correría mis 20 años de cualquier tipo de persecución. Gracias, compañero. El compañero que habló ahí a segunda voz, ¿nos puede repetir? A partir de cuando entrega el cargo que está desarrollando. Exactamente. A partir del día siguiente que entrega el cargo, a partir del día siguiente empieza a contar el día 1 de los 20 años que tiene para que le puedan deducir responsabilidades civiles. A partir de que entrega el cargo. ¿Sí? Si una persona dura en el cargo 20 años y se jubila a los 60, pues de los 60 a los 80 puede ser demandado.
¿Sí? Porque esos 20 años se empiezan a contar a partir de que entrega el cargo, mientras que la responsabilidad criminal, dice la ley, o responsabilidad penal, ¿a partir de cuándo empieza a contarse? Desde que se realiza el acto. ¿Se realiza qué cosa? El acto. Exacto, desde que se realiza o se comete la acción constitutiva de delito. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. La responsabilidad penal empieza a contarse la prescripción a partir de que yo realicé el delito, mientras que la responsabilidad civil empieza a contarse el plazo de prescripción desde el momento en que yo entrego el cargo que ocupaba. ¿Estamos? Creo que eso es como que lo más importante de esto. ¿Qué es también importante de esto? Artículo 246 es que el juicio en contra de funcionarios y empleados públicos lo va a conocer un juez de primera instancia. Si el juicio es en contra de jueces y magistrados, lo va a conocer el inmediato superior. Es decir, si usted presenta un juicio en contra de un juez de paz, pues va a ser un juez de primera instancia. Si es un juez de primera instancia, va a ser un magistrado de sala. Y si es un magistrado de sala, va a ser la Corte Suprema de Justicia. En este juicio procede la apelación, artículo 248, dice, contra la sentencia procede el recurso de apelación y en contra de los juicios que se traten de responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrán más recursos que aclaración, ampliación y reposición, aunque ya sabemos que estos no son recursos, son remedios. ¿Se dan cuenta del error que tiene aquí la ley? La ley dice recursos de aclaración, ampliación y reposición. Aclaración, ampliación y reposición no son recursos, son remedios. Sí son impugnaciones, pero no son recursos, porque los conoce y los resuelve el mismo juez que lo dictó. ¿Ok? Y por último, tenemos que esto, yo creo que en la próxima clase se va a hablar detenidamente sobre cada uno de estos, porque estos sí son tal vez no más importantes, pero lleva un poco más de análisis cada uno de estos. Y tenemos los interdictos. Aquí lo único que vamos a mencionar el día de hoy es que los encontramos regulados a partir del artículo 249 y la ley nos enumera 4. Sin embargo, en realidad no son 4. En realidad son 7. Porque tenemos de amparo de posesión o tenencia, de despojo, de apeo y deslinde y de obra nueva o peligrosa, 4. Pero en realidad en el numeral 1 tenemos 3. Interdicto de amparo, interdicto de posesión o interdicto de tenencia. De despojo, de apeo y de deslinde, de obra nueva y de obra peligrosa. En total tenemos 7 interdictos y como les repito, en la próxima clase pues vamos a hablar sobre ellos. ¿Alguna duda, compañeros? Que ya nos quedan 5 minutos. Sí, ¿qué artículo era el de los 20 años? ¿De qué ley? 155 de la Constitución. Excelente, gracias, compañero. Disculpe, Liz, sí, tengo dos dudas. Una es con la asistencia hoy, no sé si se va a pasar de alguna manera o no, solo nos quedamos así con el... Sí, no tenga pena. Ahí se les está tomando asistencia para los que están presentes. A los que se conectan y se desconectan, pues no se les toma en cuenta. Para tomárseles en cuenta tienen que permanecer conectados toda la clase. Ah, ya, gracias. Y otra pregunta, usted decía, disculpe mi ignorancia, es que no me voy a poner más pilas con eso, pero usted nos podría dar un par de ejemplos de qué es negocio jurídico que no representa un contrato. Ok, mire, si quieren lo hablamos en otra oportunidad o un día que yo llegue a la U y hablamos más despacio de eso, porque pues eso es civil, ¿verdad? Y con mucho gusto pues lo podemos aclarar, pero si hay dudas respecto a la clase, pues mejor resolvemos las dudas sobre la clase y eso con mucho gusto lo hablamos en otra oportunidad si usted gusta. Está bien, Liz, muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, muy buena noche. Buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda porque fíjese que yo tengo retrasada en civil. Y me que si hay algún trabajo, porque había escuchado comentarios de que habían dejado algún trabajo. No, falso. Si usted estuvo en la sección I el semestre pasado. No.
¿Y se asignó, se va a asignar el examen con el licenciado Estuardo? Sí. Ah, ok. No, le comento, el examen es sobre los 30 puntos del examen final. Viene todo el contenido del semestre de Derecho Civil 1, desde el primer día hasta la última clase. Entonces, si usted no estuvo en la sección I, yo le sugeriría que le pida a favor a alguien que le comparta. El día domingo nos conectamos algunos. No hubieron muchas preguntas, pero yo ahí estuve. Hubiera sido una buena oportunidad para preguntas. Muchísimas gracias, licenciada. Pero viene todo el contenido, todo lo del semestre. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Feliz noche, licenciado. ¿Estamos? La orden para servirle. Muchas gracias, licenciado. Que pase feliz noche. Buenas noches. Ya no hay